Hola, nos encontramos de nuevo aquí, esta vez con el tema del módulo 2. Vamos a ver hoy la exposición, la expresión oral en la vida académica y profesional. Porque no solamente vamos a hablar de estrategias de oralidad, tanto verbales como no verbales, para desempeñarnos en lo que nos espera en estos años de facultad, sino también para poder tomar esos elementos e incorporarlos para estar preparados cuando salgamos a nuestra vida profesional en el futuro. Empezamos entonces. Este módulo 2, que se llama así, Expresión oral en la vida académica y profesional, comienza con un recordatorio de lo que son los rasgos, las características de la oralidad de nuestro discurso oral cotidiano. ¿Cuáles son esas características? Todos tenemos experiencia de esto y simplemente basta detenernos a reflexionar un momentito. En primer lugar, en ese carácter espontáneo que tiene nuestro discurso oral, nuestras conversaciones, que están envueltas en la familiaridad, que por lo tanto les otorga un rasgo de lo coloquial, lo informal en ese discurso. También un rasgo que separa totalmente los textos orales que producimos respecto de los escritos, de los que ya hemos hablado en el módulo anterior, es la simultaneidad. El hecho de que este discurso se construye simultáneamente en presencia de el oyente que está delante de nosotros, en muchos casos, la mayor parte de ellos, y también la simultaneidad que hace que lo que estamos diciendo se va desarrollando, se va desenvolviendo, va avanzando conforme lo vamos pensando, casi de manera simultánea. Esto, por lo tanto, le otorga a la oralidad algunas características también que son una desventaja. Por ejemplo, esto de lo imprevisible hace que caigamos en algunos errores al hablar, que tengamos que detenernos, perfeccionar, corregir la frase o que terminemos una frase de manera gramaticalmente incorrecta, pero también nos da la posibilidad de volver sobre nuestros pasos y corregir. Otro rasgo que tiene la oralidad y que ustedes seguramente perciben, conocen o están viendo en este momento que me analizan o me observan a mí, es todos los significados que aporta al mensaje aquello que es no verbal, desde la misma producción de la voz hasta el contexto mismo, los rasgos, los aspectos personales, la imagen de uno y también, por supuesto, los gestos, los movimientos, los rostros. Todo esto le añade sentidos, le añade significados o también completa significado a la comunicación, a la interacción que se está produciendo en ese momento simultáneo de encuentro entre yo y ustedes. Por lo tanto, podemos decir que en la oralidad hay una participación del oyente también en la construcción del mensaje, en la construcción del sentido de la comunicación, puesto que todo aquello que alguien diga va a estar de alguna manera condicionado o determinado por los intereses de los que están del otro lado, las caras que ponen, los gestos, esas actitudes que de alguna manera van señalando, van corrigiendo o hasta van guiando al hablante a la hora de seleccionar qué palabras usar, cómo decirlas, dónde parar. En este momento entonces paramos y vamos a ver un video pequeño donde escuchamos un ejemplo típico de una conversación coloquial, familiar, oral entre adolescentes. Hola, loco, ¿cómo va? ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? ¿Che, vos jugaste la final de 9 el otro día? Sí, de 9. De 9 a 9 y cuarto. Después fundió motor. Bueno. No, dejá el cigarrillo, dale, che. Pero le meto barra. Sí, no sabes, a los 20 minutos, sin aire y al piso, cambio. Tienes razón, no puedo decir que no. Así el equipo va para atrás. La remo, intento de remarla, pero... Y se te rompen los remos así, no vamos. No, dale. Se echa un pique y tiene que volver en taxi. Hemos visto entonces en esta pequeña conversación hecha para un anuncio de propaganda en contra del tabaquismo en los jóvenes, cómo es esta habla con la que seguramente ustedes también están familiarizados. Vemos esos rasgos de espontaneidad, de naturalidad, de discurso coloquial, de usos de palabras que son parte tal vez de lo que se podría llamar una jerga adolescente, loco, ¿cómo va? ¿Todo bien? También están esos rasgos que vimos recién, recordarán, en las expresiones o oraciones que no se terminan o que están reemplazadas las palabras por gestos o sonidos, como cuando el chico dice a los 20 minutos,
fundí el motor y entonces el silbido tiene un sentido. Ese sentido, ese sonido, ese gesto viene a completar también el significado de una palabra, de una expresión que no está dicha verbalmente y es parte del mensaje y de la comunicación. Por eso todo esto nos permite hablar de cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el discurso oral, cómo aprovechar esas ventajas, cómo salir al cruce de los inconvenientes en los que nos podemos encontrar y formular estrategias para mejorar, por lo tanto, nuestra comunicación oral en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito formal, no familiar, con los que nos vamos a cruzar a partir de ahora en este lugar y a partir de ahora en la carrera y en la vida profesional, como decíamos. ¿Cuáles son entonces esas desventajas y ventajas? Vamos a empezar por los aspectos verbales, es decir, por el lenguaje de la comunicación oral. Hemos visto que un rasgo determinante de esta oralidad es la desventaja de la simultaneidad, del hecho de que hablamos a la vez que pensamos y el otro está allí, de alguna manera nos pone en una situación de ansiedad, de nervios, y esto le otorga probablemente a nuestro discurso un menor nivel de organización que si pudiéramos sencillamente leerlo. Sin embargo, también nos permite una gran ventaja respecto del texto escrito, y es que podemos darle, por el contrario, un mayor énfasis y por lo tanto mayor claridad. Esto, por ejemplo, se puede proporcionar al discurso a través de las repeticiones. También podemos añadirle un toque de emotividad en la forma en que decimos las cosas, en el tono, pero también en las palabras que elegimos para dirigirnos a los demás. Conseguimos, por lo tanto, una empatía con quien nos escucha y con el tema del que estamos hablando. Esto en el texto escrito no es fácil de conseguir. Por último, también, desde el punto de vista de lo verbal, ante ese menor nivel de organización tenemos una ventaja, que es que podemos mostrar un compromiso con el tema y con el otro, desde lo fático, la posibilidad de entablar un verdadero diálogo, de interpelar al otro, de preguntarle, de introducirlo, incluirlo en nuestra conversación o en nuestra exposición. Esto desde el punto de vista de lo verbal. Veamos qué pasa con lo no verbal, cómo colabora estratégicamente también. Ante la desventaja de la ansiedad que se puede generar por la presencia del otro, tenemos por el contrario algunas estrategias que se pueden trabajar en lo no verbal. En primer lugar, apoyarnos en nuestro cuerpo, los desplazamientos, los movimientos de nuestro cuerpo, en el rostro también, en los gestos, la expresividad de nuestra cara, todo esto que integra lo que se llama la kinésica, que es una disciplina propia de la comunicación no verbal que estudia el movimiento corporal, movimiento del rostro, movimientos gestuales. Kiné significa, desde el griego, movimiento, de allí ese nombre tan extraño tal vez, la kinésica. Junto con ella tenemos la proxémica. La proxémica es otro código no verbal que viene en nuestra ayuda, que es la que nos permite encontrar y generar significados en la relación con el otro, en presencia del otro. La proxémica es el estudio de las distancias y las proximidades que hay entre hablante y oyente. Y lo que esto significa, mayor proximidad es también mayor compromiso con el otro, mayor inclusión del otro en mi discurso. Más distancia, hablar desde un púlpito, hablar desde un estrado, implica por el contrario una formalidad y una distancia también en la relación mayor. Por otra parte, también en el lenguaje no verbal aparece un subcódigo que es fundamental, la voz, el uso de la voz y la prosodia. Todo esto tiene que ver con la claridad con la que hablamos, la fluidez, las cualidades que tiene nuestra voz, nuestra capacidad de vocalización. También esto incluye la velocidad de nuestro discurso, a mayor rapidez pareciera que el tema se acelera y muchas veces eso coincide con una mayor importancia que el hablante le da al tema del que está hablando. Por lo tanto, las pausas tienen también un significado que el oyente, aunque sea inconscientemente, sabrá percibir. Allí tendremos que ver tipos de pausa, porque hay pausas que señalan una detención para encarar un tema nuevo, un aspecto nuevo o un aspecto que se anticipa como importante, que merece una presentación como en suspenso.
Hay otras pausas equivocadas que son como silencios como lagunas, como espacios muertos que no tienen un significado. Conocer todo esto nos va a ayudar a apoyarnos en esos códigos que son no verbales para mejorar y utilizar estratégicamente, como les decía, estos códigos y subcódigos no verbales. Junto entonces al cuerpo, a la proximidad y a la voz y la entonación, tenemos un cuarto elemento que viene en apoyo también de nosotros si lo conocemos y lo sabemos utilizar, que es el entorno, todos aquellos aspectos que forman parte del ambiente. Y en eso no solamente está el aula, la disposición, también está incluido el tiempo del que disponemos y que nos limita, nos condiciona, pero también nos organiza y nos ayuda. Y por supuesto, un aspecto muy importante, la imagen personal. Todo aquello que constituye la autoimagen, la percepción que da el hablante de sí mismo y donde entra a jugar un rol fundamental la vestimenta, el peinado, los adornos y todo lo que forma parte de esa presentación personal que uno porta consigo y que de alguna manera habla de sí, habla de su personalidad. En este caso, justamente, si estamos frente a textos, a discursos formales, tendremos que poner especial atención en cuidar todos los elementos que nos visten de alguna manera, que hablan de nosotros, para que sean acordes a esa situación y a ese contexto, por supuesto, acordes al oyente también. El objetivo siempre es que no distraigan la atención, que nuestros movimientos, que nuestro cuerpo, que nuestra voz colaboren para que el objetivo esté centrado en el mensaje que queremos transmitir, que no sean, por lo tanto, un factor de distracción. Bueno, como pueden ver en pantalla, vamos a empezar entonces a hablar de la oralidad pública, es decir, nos vamos a concentrar en ese discurso oral que se genera, que se celebra en los ámbitos formales, con gran cantidad de público, con un oyente que no es familiar, donde no cabe el habla coloquial, informal, del ejemplo que veíamos al comienzo. ¿Cuáles son estrategias verbales que podemos entonces tener en cuenta en estas situaciones formales o públicas de la oralidad? Vamos a mencionar 5 estrategias principales que les pueden servir a ustedes de ayuda a partir de ahora. No solamente para aplicarlas, porque probablemente al comienzo no tengan tantas ocasiones de exponerse públicamente a discursos orales formales, pero sí es interesante que las vayan percibiendo y captando para poder analizarlas y observarlas en los demás, porque eso también les ayudará a introducir estos elementos, incorporarlos y verán que también podrán más fácilmente después ponerlos en práctica. Una de estas herramientas es la redundancia. Este rasgo de redundancia que en el discurso escrito constituye un error, el volver sobre lo mismo y reiterar, es en cambio en la oralidad un aspecto favorable, mientras sea por supuesto una redundancia suficiente. ¿Para qué? Justamente la redundancia sirve, viene en auxilio, para salir al cruce de esta desventaja del carácter efímero que tiene la oralidad. Ese carácter efímero que hace que lo que digamos se pierda, se avanza rápidamente hacia otro concepto y no tenemos la posibilidad, como en el escrito, de volver párrafos atrás, de releer si me perdí. La redundancia, por lo tanto, sirve para que el oyente pueda retener los conceptos fundamentales. La estrategia es entonces ser recurrente, retomar lo que se venía para después avanzar. Una segunda estrategia es utilizar conectores, por la necesidad que tenemos de explicitar relaciones lógicas que hay en nuestro discurso, que como veíamos en el módulo 1, cuando se trata de un texto escrito, podemos apelar a los conectores, que son los que explicitan las relaciones lógicas entre los distintos temas o aspectos que se van avanzando. En la oralidad, ¿cómo se hace eso? Explicitando también a través de conectores relaciones. Esas relaciones que serán sobre todo aquellas que vinculan lo que se dijo antes con lo que viene después, con lo que ahora vamos a introducir, el por un lado con el por el otro lado. Serán los conectores más usuales en el discurso oral. Una tercera estrategia es la necesidad de captar la atención del oyente y de dejar un mensaje claro. ¿Cómo se logrará esto? Previendo comienzos y cierres de impacto. La introducción, el modo en que empezamos,
es fundamental para captar la atención. Hay que prepararlo muy bien. Es el lugar donde nosotros nos hacemos con el oyente, conseguimos su interés. Por lo tanto, habrá que prepararlo y habrá que llegar al tema rápidamente, sin rodeos, sin dilaciones, sin digresiones. Lo mismo sucede con el cierre. Hay que prever este cierre de impacto, no para dejar sorprendido al oyente, sino para lograr que el objetivo se cumpla. ¿En qué sentido? En que aquello que queremos que quede claro esté realmente claro. Por lo tanto, retomar, recapitular, será una forma de hacerlo. Lo que se dice al final es muchas veces lo que más se recuerda. Por lo tanto, preparemos también los finales de nuestros discursos. Una cuarta estrategia es asegurar el objetivo, la finalidad. No perder de vista, por lo tanto, ese para qué es lo que queremos conseguir con esa exposición oral. En el discurso oral básicamente buscamos dos cosas. Por un lado, que nos atiendan, que nos presten atención, que tenga interés. Por otro lado, que nos entiendan, que lo que decimos sea comprendido. Hay distintas estrategias que vienen en auxilio para lograrlo. Una de ellas es variar el tono de voz, cambiar el nivel de nuestra entonación, pasar del rumor a la sorpresa, poder sorprender entonces al oyente es una manera de súbitamente conseguir de nuevo esa atención que tal vez se había perdido por la dispersión natural que se da en el diálogo o en la interacción oral. Otra es interpelar de algún modo al oyente. ¿Cómo creen ustedes que se siente una persona que acaba de, por ejemplo? Son preguntas que hacen que el oyente se sienta comprometido, incluido en ese debate, en ese diálogo o en esa conversación de la que se está hablando. Contar una historia personal también, aludir a una anécdota, es otra manera de atraer la atención. A la gente le encanta escuchar historias personales con las que se puede sentir identificado, o por lo menos se siente identificado con sentimientos humanos de parte del otro, que no están solamente puestos en los objetos externos de los que se habla, en los temas. No, entonces, contar, por ejemplo, cuando aquella vez en 2001 yo estaba yendo por tal lado, es una forma también de atraer la atención para volver después sobre los temas. La pregunta sobre el contenido es otra estrategia para atraer la atención y ser comprendido, aunque sea de un modo retórico. ¿Se entiende lo que dije hasta aquí? ¿Cuál palabra les parece que sintetiza mejor este concepto? Son dos ejemplos de preguntas que se pueden hacer interpelando directamente a los espectadores como una manera de que estos vuelvan a prestarnos atención y se centren en el tema del que estamos hablando. Por último, también para asegurar el objetivo y la finalidad, tenemos otra estrategia, que es la de recapitular. Volver sobre los pasos para repetir lo que se está diciendo, sintetizar y entonces seguir adelante, avanzar. Por último, una estrategia que tiene que ver con el vocabulario. Seleccionar bien las palabras. El contexto formal exige prestar atención al léxico que utilicemos. Debemos usar los términos precisos, las palabras técnicas que tienen que ver con la disciplina de la que estamos hablando. Por eso, una estrategia, una técnica será, por ejemplo, remarcar y tratar de memorizar previamente esas palabras en una posible guía escrita que tengamos nosotros en el momento de dar una clase, una lección, una exposición oral. También es muy importante, para atraer la atención, evitar las muletillas, porque estas no solamente entorpecen la comprensión del significado, sino que también distraen, llevando la atención del oyente sobre el error que comete aquel que habla, que continuamente se interrumpe a sí mismo con un bueno, ese tipo de expresiones que provocan lagunas y confusión. Por último, entonces, habrá que esforzarse por enriquecer nuestro vocabulario, tratando de que éste sea entonces ágil, dinámico, atractivo, que siga sus carriles de la mejor manera, con precisión, y evitar entonces caer en los lugares comunes, en las palabras más usuales, utilizando, como decíamos antes, palabras técnicas y precisas. Vamos a hacer un momento de pausa ahora, antes de lanzarnos en lo que sigue, que son todas las estrategias que tienen que ver con lo no verbal.
Retomamos entonces ahora la clase para centrarnos en los aspectos no verbales de la oralidad pública y ver también algunas estrategias. Vamos a basarnos en algunos componentes que conforman los códigos no verbales y que ya hemos mencionado. En primer lugar, la kinésica. Kiné, como dijimos, significa movimiento y estudia el sentido que tienen los desplazamientos, los movimientos corporales y los gestos. Cada contexto va a determinar qué es adecuado, qué es aceptable que suceda en él. ¿Qué se espera, por ejemplo, en el ámbito académico y profesional? Esto también es algo que deberás preguntarte cuando tengas que actuar frente a un escenario, frente a tu clase, a tus compañeros, frente a tus alumnos. Vamos en segundo lugar a analizar la proxémica por un momento. La proxémica es ese estudio de las distancias y de los significados que tienen las distancias. Hay distancias que son formales y otras que no son propias para los ámbitos formales, que de alguna manera son consideradas como invasivas. ¿Qué es lo apropiado para el discurso formal? También dependerá del contexto. No es lo mismo una conferencia que una clase. Respecto de los movimientos que veíamos también, está relacionado directamente con la proxémica, porque esta proxémica implica un acercarse o un alejarse del otro. Los movimientos también tienen que ser adecuadamente realizados. Los desplazamientos que hace un hablante, que se mueve insistentemente de un extremo a otro del escenario, pueden ser un elemento de distracción. Los gestos también, arquear las cejas, levantar la mirada, no perder también el contacto visual con los oyentes, son todas estrategias positivas a la hora de conseguir esa comunicación desde lo no verbal. Un tercer aspecto, veíamos antes, es la voz y la prosodia, es decir, los aspectos de pronunciación, de entonación. ¿Qué vicios se deben evitar? Ser monocordes, es decir, no hacer ninguna variación de nuestra voz, de manera que la exposición se vuelve en algún momento aburrida. También hablar a una velocidad extrema, tanto en lo rápido como en lo lento. No vocalizar bien, esto se hace confuso, se vuelve también aburrido. El hecho de juntar vocales o agregar consonantes hace que también sea más difícil de comprender lo que estamos diciendo. Dejar esas pausas como lagunas de las que hablábamos antes y cometer, por supuesto, errores en la pronunciación, tan característicos en los ambientes coloquiales y de baja preparación del idioma como el agregarle la S a las terminaciones verbales, dijistes, comistes, lo mismo cuando estamos con un habla típicamente cordobesa en las que nos comemos las heces. Esto hay que tratar de evitarlo si estamos en un ámbito muy formal. Por lo tanto, tenemos que saber que los oyentes tienden a prestar atención primero a lo que ven, en segundo lugar a lo que oyen como sonido, para recién en un tercer lugar dar importancia al significado del contenido que están escuchando. Por eso es muy importante que todas esas apariencias, nuestra vestimenta, los adornos, como decíamos antes, no sean elementos de distracción. Vamos a ver un ejemplo, un video cortito para que analicen con detalle los aciertos que puede haber y también si encuentran algunas desventajas en los usos kinésicos de la voz, de los movimientos que hace el orador que vamos a ver en el video. Voy a estar un poco con vosotros por aquí. Yo no quiero dar conferencias sentado ahí utilizando el micro, ni siquiera en el púlpito, pero antes de nada quiero daros las gracias. Y daros las gracias de corazón por el tiempo que vais a compartir conmigo, por el tiempo que queréis compartir con los amigos de OI, Sevilla, y porque el tiempo es un bien muy preciado y que hayáis querido estar aquí esta hora es de agradecerlo. Por lo tanto, muchas gracias, sois muy, muy amables. Voy a hablaros de la suerte. Y claro, ¿qué suerte? ¿De qué suerte vamos a hablar? ¿La suerte existe? ¿No existe? Hace un rato aquí haciendo corrillos, hablando con algunos de vosotros. Algunos de vosotros ya intentabais adivinarme toda la conferencia. Y ya intentabais sacar exactamente de qué es de lo que voy a hablar. Es decir, que la suerte no existe. Y además algunos de vosotros habéis venido ya con el hecho bien marcado aquí, de decir, a ver qué nos cuenta este y sobre todo cómo nos lo cuenta, pero evidentemente, parece una evidencia lógica, la suerte no existe. ¿De dónde los seres humanos toman las decisiones? ¿Por qué elegimos una marca y no otra? ¿Por qué elegimos un determinado producto y no otro? ¿Por qué tomamos la decisión de ir a ver una película y no otra? Todo eso que parece meditado realmente tiene detrás un proceso más irracional de lo que nos imaginamos. Y es más,
no solamente somos seres irracionales en términos de toma de decisiones, gracias a un cerebro que se llama cerebro límbico, ancestral, que no me puedo enrollar mucho porque hoy solamente tengo una hora para compartir con vosotros, 1 hora y cuarto, no solamente tomamos las decisiones de una forma muy irracional, sino que encima esa irracionalidad es predictible. Hay una característica fundamental en la suerte que tiene que ver con el azar y que no tiene la suerte de la que yo voy a hablaros esta tarde. Y esa característica es que no depende del ser humano. No depende para nada el azar de nosotros. Está fuera de lo que se llama en psicología la zona de influencia. Fuera de mi zona de influencia existe algo que se llama el azar. Si queréis le llamamos suerte. Le llamo azar por cambiar el nombre. Hemos visto a este orador que evidentemente es muy experimentado y que sabe cómo conectar con su público. Avisa que no va a ponerse lejos, distante de él, sino que busca una proximidad y por lo tanto, antes de introducir el tema, se refiere a los asistentes directamente, interpela, vuelve sobre sus experiencias y acompaña el significado y el sentido de ese mensaje con esto de bajar los escalones y acercarse a ellos. También su aspecto formal, pero que se maneja con mucha soltura, de hecho se pone las manos en el bolsillo hacia el final, conducta que no suele ser aconsejada porque suele ser señal de nerviosismo. En el caso de él es una actuación que, a diferencia de lo que puede significar nerviosismo, significa una informalidad calculada, buscada como acercamiento. Vemos también cómo utiliza la voz cuando dice que algo es irracional, por ejemplo, y enfatiza las palabras que le interesa, sobre las que le interesa atraer la atención, porque allí está el foco del eje temático y por lo tanto es muy contundente para dejar claro cuál es el tema de la conferencia, de qué va a hablar y de qué no va a hablar o cómo va a distinguir los asuntos. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer nosotros para aprovechar todas estas estrategias utilizando las etapas para preparar una correcta exposición oral. Tenemos que seguir según la oratoria clásica, que viene desde Aristóteles enseñándonos esto, que hay 3 pasos. Uno, que esta oratoria clásica, que se define como el arte del buen decir, se llama inventio. La segunda, la dispositio, la tercera, la elocutio. Coinciden con esos 3 momentos que habíamos visto en el módulo anterior para preparar un texto escrito también. La inventio es el momento de la convocatoria de ideas, pero que no solamente vamos a pensar en él sobre qué vamos a hablar, sino también el alcance que va a tener ese tema según quién es nuestro destinatario, quién es el público, cuál es el objetivo que queremos conseguir, en qué contexto nos vamos a mover para hablar sobre esto y cuál es el tiempo asignado también. De modo que si estamos ante una respuesta de examen oral, sabemos que tenemos que lo más rápidamente posible persuadir al profesor, nuestro destinatario, de que conocemos bien el tema y por lo tanto debemos ser muy ordenados y muy precisos en la forma de conducirnos. Todo esto nos va a ayudar a preparar previamente cómo vamos a hablar cuando llegue el momento en la tercera fase. Pasamos entonces de esta primera fase, donde exploramos el tema de durante la inventio, a un segundo momento, que es el momento que la retórica clásica llama la dispositio. Es la disposición, la ordenación de las ideas. Y esa ordenación de las ideas debe prever también una organización del texto en 3 partes. Una introducción. El objetivo de esa introducción es captar la atención, dejar clara una imagen del orador, pero también anunciar y precisar el tema, sin muchos rodeos. Por eso se recomienda generalmente prepararla al final, porque al final es cuando estaremos en condiciones de conocer y dominar el tema completo y sabremos entonces qué conviene decir para anunciar, anticipar de qué hablaremos y hasta dónde, como veíamos en el video anterior. La segunda parte, que tiene esa disposición de las ideas o de los conceptos, es el desarrollo. Lo más importante en el desarrollo es que allí están los conceptos fundamentales, los conceptos eje, los datos, las evidencias, y que tienen que estar sobre todo muy claros y muy ordenados, para llegar así a la tercera parte, que es el cierre, que tiene que conseguir también terminar en tiempo, pero además tiene que conseguir cerrar con convicción, con entusiasmo y asegurando el objetivo. Todo eso se prepara previamente, antes del momento final, que es al que llegamos ahora, la tercera etapa, la elocutio o elocución, la exposición propiamente dicha. ¿Qué factores ayudan al éxito de esa exposición? Conocer muy bien el tema,
saber bien, dominar el tema, es una forma también que nos ayuda a estar más tranquilos, más serenos, a dominar los posibles miedos escénicos que se pueden generar, que son normales también en las exposiciones orales. Eso también nos dará mayor credibilidad. También en la elocutio, en el momento de la exposición, ayudará mucho al orador la empatía, generar un compromiso con el público y un compromiso que tiene el orador con el tema, cosa que también se sustenta solamente si hay un buen dominio del tema del que se habla. Ser correctos también en el lenguaje, ser adecuados en el trato, en el modo de dirigirse al otro, también ayuda. Y por supuesto, los apoyos visuales, cuando son oportunos, son también un buen auxilio que permite dar mayor credibilidad, captar el interés del auditorio también. Es fundamental, sobre todo, ensayar, practicar. Por eso es que recomendamos que desde ahora, desde tu primer año de la facultad, te expongas sin miedo a todas las oportunidades que tengas, porque solo así llegarás al final de la carrera y a la vida profesional con un buen acervo de estrategias verbales y no verbales para llevar con éxito todas tus exposiciones orales.